lo que provocó esa rectitud. La rectitud fue consecuencia del favor de Dios y no viceversa. Ahora, esta expresión de hallar favor o de hallar gracia delante de Dios es una expresión similar a lo que le pasó a Esther. Fíjense, Esther 5:2. ¿Se acuerdan? Esther estaba enfrentando el momento en el que para eso Dios la había puesto. Su pueblo estaba a punto de ser aniquilado y él tenía que ir ante el rey en un momento en el que ella no se podía presentar. Nadie se puede presentar delante de un rey a menos de que el rey la llame o lo llame. ¿Ok? En ese momento está Esther. Le pide ayuno a su pueblo por 3 días. Ella sabía que si no hallaba favor delante de Asuero, ¿qué es lo que iba a pasar? Le iban a matar. ¿Y qué es lo que sucede? Y cuando vio la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Esa expresión es la misma que lo que pasa a Noé. Es hallar gracia delante del rey. No es un mérito propio, sino simple y sencillamente es un favor que da el rey. ¿Sí? El rey, como Asuero, es un rey enaltecido. Y el siervo, un siervo insignificante. ¿Qué potestad tenía el rey? El rey, soberana y graciosamente, podía decir, sí te acepto o no te rechazo. ¿Qué hizo? Extendió su cetro. Y es lo mismo que le pasó a Noé. Un siervo no digno, un siervo al fin y al cabo pecador, pero que delante de Dios, por su gracia, por su soberanía, le halló gracia. ¿Ok? En este sentido, podemos ver que el hallar gracia o el poder ser presentado o ser mirado por el rey, por Dios, es la misma expresión que vemos en Números 6, 25, 26. Jehová alce sobre ti su rostro, ponga en ti paz, y pongan mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Quizás en la Biblia de las Américas es una expresión más clara a nuestros tiempos. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Esa es la oración, la bendición sacerdotal. Y es desearle a alguien justamente hallar esa gracia delante de Dios. Que Dios en su gracia y en su misericordia nos vea. Que en su gracia y misericordia se compadezca y hallemos gracia delante de Él. Entonces, la salvación, esa gracia, es una mezcla entre la soberanía de Dios, Dios soberano, reinante, y su misericordia. No es una justicia de la persona que es salvada, sino que es un favor concedido desde lo alto. ¿Ok? Eso es la salvación. La gracia no es más que un favor inmerecido, y como dice Carballosa, es un favor desmerecido, porque no solo no lo merecemos, sino nuestra conducta, nuestro pecado es tal que hasta lo desmerecemos. Somos enemigos de Dios. Hay un notorio desmerecimiento de nuestra parte. Por eso debemos de recordar siempre 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Finalmente, el ir conociendo a Dios nos va a dar esa
ese entendimiento de que lo somos, de que lo que somos, si hay algo bueno en nosotros, es la gracia. Fíjense cómo Pablo ahí dice incluso, yo he trabajado más, pero no yo. Aún eso es la gracia. ¿Ok? ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? Ok. Bueno, yo tengo una duda, pero Sí, no claro. sé si, ¿y por qué elige Dios a unos y a otros no? Ahí vamos. Ok. Ahí vamos. Sí. Entonces, es ese favor soberano, es esa misericordia y es esa gracia. ¿Ok? Dios salva a quien quiere. Es pura gracia. Efesios 2:8. Les dije que era complicado. De aquí, acá. La gracia está en todos lados. Sí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Segunda de Timoteo 1:9. Yo sé que es ir mucho en la Biblia, ¿ok? Pero de verdad, es importante que lo veamos, porque es la palabra la que nos va a hacer. Segunda de Timoteo 2:9. 1:9. Se refiere a Dios, ¿ok? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de sus tiempos, Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, es gracia, no por obras, es gracia, es un favor inmerecido. Y aquí lo vemos, de acuerdo a su propósito, su decreto eterno. Así lo determinó Dios. ¿Cuándo? Desde antes de los tiempos. Al empezar a hablar de la soberanía, hablamos de los decretos de Dios, para si quieren abundar sobre este tema. Pero así lo determinó desde antes de los tiempos, su gracia. No hay obras en nosotros que lo hagan. Es su gracia. Hermanos, con ello queda excluida toda jactancia. Cualquier orgullo en nosotros, no hay tal. Vamos de regreso a Efesios 2, ahora en el versículo 9. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ahorita. Y Dios nos dio la gracia. Aquí dice que Dios dice la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, o sea, por medio del Señor Jesucristo, Dios nos dio gracia. Exactamente. Y ahí se conjunta toda lo que es la responsabilidad, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Es a través de Cristo. Solo Él. 2:9. Pero no será mejor desde el 8. Sí, leamos desde el 8. Vamos a repetir lo que veíamos hace rato. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ya lo vimos. No por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos salva por su pura gracia. No hay más. No es algo nuevo del Nuevo Testamento, porque muchas veces hay quien argumenta, no, eso de la elección y predestinación es del Nuevo Testamento. No es cierto. Dios escogió a Moisés, a Noé. Dios escogió a Abraham. Desechó a Ismael y escogió a Isaac. Desechó a Esaú y escogió a Jacob. Alguien le preguntaba a Spurgeon, oye, yo no entiendo por qué Dios escogió a Jacob y desechó a Esaú. Y le dijo Spurgeon, yo tampoco lo entiendo. Y dice, pues sí, oye, pues es que, o sea, pudo haber, ¿por qué halló favor? ¿Por qué desechó a Esaú, no? Pues si lo pudo haber salvado. Y dice Spurgeon, no, esa parte yo la entiendo, pues Esaú era terrible, no despreció la eternidad, despreció la primogenitura. Dice, lo que no entiendo es por qué aceptó a Jacob.
si era mentiroso, si era pecador, si era engañador. Pero así es Dios. Y así hizo Dios con nosotros. Recordemos una cosa, no lo vamos a leer, Colosenses 2:17. Todo lo que nos enseña el Antiguo Testamento es sombra de lo que iba a venir. Entonces, desde el Antiguo Testamento estamos viendo esa elección. Y estamos viendo cómo Dios soberanamente escoge a algunos. Así de fácil, los escoge. Fíjense, por eso podemos hallar un paralelismo en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Un pueblo escogido. Ah, eso es del Nuevo Testamento. No, vamos a Éxodo 19. ¿Quiere que le preste mi Biblia? No, aquí estamos. Gracias. Versículo 5 a 6. 19. ¿Del qué? Del 5 al 6. Del 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Vemos un paralelismo en el cuanto al sacerdocio. ¿Okay? Ahorita vamos a explicar por qué hay una diferencia. Pero vamos a ver que si finalmente alguien presta oído y guarda el pacto, es consecuencia de la gracia. Es consecuencia de esa elección. Pero vemos esa sombra. ¿Ok? La fe no se la otorga a Dios a todos. Segunda de Tesalonicenses 3:2. Vamos a leer desde el 1 para entender la idea. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. La fe es un don de Dios y la da a quien quiere, como quiere, porque quiere. No es de todos. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A la doctrina de la elección. ¿A quién le otorga la fe Dios? ¿A quién le da esa gracia? ¿A quién le da ese regalo? A sus elegidos. Hechos 18:48. No tiene 48. No. Es 13:48. 13:48. Gracias. (13:48). Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Y creyeron quiénes? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hubo una preordenación de parte de Dios para que creyéramos. Tito 1:1. 1:1.
Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Las Escrituras